buscarte ha sido mi mayor acierto. Seguirte ha sido mi mejor elección. Escuchar tus palabras, mi angelical concierto. Practicarlas con gozo, la perfecta oración. Señor, yo no te cambio. Te doy gracias, Jesús, por lo que soy. Nadie me ha dado tanto como tú. Me has rebosado el vaso del amor. Hermanos y hermanas, vamos en este momento y en un lugar diferente a dar continuidad a la experiencia con el profeta Jeremías que ya hemos venido viviendo en este espacio. Fórmate y vive la fe. Entonces, en este día de hoy estamos celebrando la fiesta del apóstol Santiago y vamos a hacer una parada. Si se han dado cuenta, hemos estado comentando solamente los textos de la primera lectura que nos presenta la iglesia y ya vimos dos espacios donde la gente ya ha empezado a leer el profeta Jeremías. Entonces, la próxima primera lectura que vamos a realizar va a ser el lunes y vamos a estar en el capítulo 13. Por tanto, hemos querido dedicar este momento para hacer un comentario, un diálogo, donde ustedes también puedan comentar en torno a este espacio que hay desde el capítulo 3 al capítulo 13 en el profeta Jeremías. Así que la vida y este drama, dolor, amor, en el profeta Jeremías, a nosotros nos va a continuar llenando de alegría, pero también de mucha enseñanza, como ya ustedes han visto, y me ha gustado mucho lo que la persona ya ha ido compartiendo, cada uno de ustedes. Así que les motivo para que continuemos con mucha alegría y que usted pueda también compartir con los hermanos la vivencia en la fe que da compartir y aprender la vida del profeta Jeremías. El profeta que sufrió mucho, que tuvo mucho dolor, pero también tuvo mucho gozo en el Señor Jesús. Así que te motivo para que iniciemos esta gran experiencia. No te despegues, disfruta también y ora por el río Sama. Aquí está también acompañándonos a nosotros, y este río que en este momento también tiene muchas amenazas porque estamos en una zona de minas y hay mucha gente que están abogando por explotar las minas cuando son en detrimento de nuestro río Osama. Pues te invito a que te quedes aquí y a que continúes compartiendo con nosotros esta experiencia del profeta Jeremías. Podríamos nosotros decir en este momento, yo personalmente puedo decir, dichosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. Es una alegría poder estar en la naturaleza con la palabra de Dios, en la naturaleza, en la brisa fresca y suave, y ver el verdor y la hermosura de los árboles, la gran creación que Dios nos ha regalado, cada uno de nosotros. Pues en una primera entrega iniciábamos hablando del dolor y el amor en el profeta Jeremías, al ver el pueblo desviado, el pueblo que se desvió, el pueblo que olvidó los caminos del Señor. Ese pueblo desviado, un pueblo que se fue a la prostitución, tal como vimos en el segundo mensaje que subimos a nuestro canal. El pueblo que se fue, adulteró contra Dios, cambió a Dios. Pero el Señor, entonces, por medio de pruebas, el Señor rescata a ese pueblo. En el capítulo 4 vamos a hacer entonces aquí una lectura un poco meditada, iniciando en el capítulo 4. El profeta va a analizar la historia del pueblo. Eso es lo que hacen los profetas normalmente. Analizan la historia del pueblo y en la historia del pueblo ellos ven y explican cómo Dios se ha manifestado. Por tanto, aquí vemos que el profeta en el capítulo 4, los que tienen su Biblia, por favor, ábranla y entonces pueden también empezar a comentar
hacer algún tipo de preguntas, algún tipo de aclaración y aportes también. El profeta va a analizar la realidad de los enemigos del norte. Como ustedes saben, después del reinado de Salomón, el reino se divide en dos. Está el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Y entonces el reino del norte tuvo problemas precisamente por esta desgracia del pueblo de abandonar a Dios. Y el profeta va a recordarnos este hecho que sucedió un siglo antes, porque los asirios azotaron el reino del norte, los asirios lo azotaron. Vemos aquí un motorista pasando. Los asirios azotan el reino del norte en el año 721 y el profeta está predicando un siglo después. Y entonces aquí en el capítulo 4 va a explicarnos la historia en un lenguaje profético, en este género literario, la profecía. ¿Qué va a suceder con este pueblo? La destrucción va a ser lo mismo. Siempre los pueblos van repitiendo los mismos errores. Y el pueblo también se desvió del Señor y entonces cayó en un estado de destrucción. Y yo quiero que cada uno de ustedes, mientras vamos meditando, vaya pensando en lo que va viviendo el mundo hoy día. Es lo mismo. El mundo hoy día va viviendo la misma historia. Pero en esta historia de dolor, de desolación, aquí vamos a ver una historia de guerra y el sufrimiento que da a la gente la historia de guerra, que nos hace encerrarnos en nuestra casa como estamos ahora en cuarentena, como estamos hoy día. Yo dije, dice el profeta, ay Dios mío, realmente has engañado a este pueblo, a Jerusalén, porque le prometiste paz, porque le prometiste la paz, cuando lo que tenemos es la espada. El profeta se está como lamentando, está sufriendo esa situación. Y dice el profeta, va a decir en el versículo 12, ahora me toca a mí pronunciar sentencia. El profeta va a tener que hablar ahora en una situación muy difícil. Y él va a sufrir porque a él le toca precisamente predicar en una realidad muy difícil, como mismo la estamos viviendo en este día de hoy, en este tiempo en el que nos ha tocado a nosotros vivir en esta generación. Y estamos, como dicen los estudiosos, ante una guerra biológica. Y miren ya todas las muertes, todos los sufrimientos que el mundo está padeciendo actualmente. El profeta Jeremías tiene mucho que decirle al mundo en este día de hoy. El profeta va a seguir diciendo el dolor que te hiere en el corazón. Y le dice al pueblo, tu conducta y tus acciones te lo han traído. Ese es tu castigo. El alarido de la guerra. El alarido de la guerra dice, ay, mis entrañas, me tiemblan las paredes del pecho. Hay mucha gente que está viviendo esta misma realidad hoy día, lo estamos viviendo en carne propia. Nos tiemblan las paredes del pecho, el corazón nos bombea muy fuerte en el pecho ante el miedo, ante el susto de la realidad actual. Pero el profeta dice, pero no puedo callar, hay que hablar. Mi pueblo es un insensato, va a decir en el versículo 22. Mi pueblo es insensato. Son hijos necios que no recapacitan. Son hábiles para el mal, ignorantes para el bien. Miro a la tierra y es un caos informe. Díganme si no es, díganme si no es exactamente lo que estamos viviendo hoy día. Miro a los montes, tiemblan. Alguien me decía en una ocasión, es que cuando empieza el toque de queda, como que hay algo como que asusta, como que aterra. Uno sale a la ventana de la casa
uno sale a la puerta y mira, entonces todo es como algo tenebroso y empieza como el corazón a asustar a muchas personas. El profeta tiene mucho que decir en este día, en este tiempo en el que estamos viviendo. El versículo 27 dice, así dice el Señor, el país quedará desolado. ¿Cómo quedará el país? Ustedes pueden decir desolado. El país desolado. Pero el Señor que dice, pero no los aniquilaré. La tierra guardará luto. El cielo se ennegrecerá. Y no me arrepiento, dice el Señor. Lo pensé y no vuelvo atrás. Pero no los aniquilaré. Atención a la gente que tiende a perder las esperanzas en este tiempo de guerra, en este tiempo de dificultad, en este tiempo de crisis. La tierra guardará luto, pero dice el Señor, no los aniquilaré. No los aniquilaré. Y ya decíamos hace un tiempo que hay mucha gente que ha pensado que el mundo se va a acabar. El Señor dice, aunque la tierra guarde luto, no los aniquilaré. El profeta sigue anunciando la palabra de Dios en un tiempo de mucha crisis. Dice, los heriste, pero no les dolió. Los heriste, pero no les dolió. El pueblo todavía no recapacita. Los exterminaste y no se escarmentaban. Endurecían la cara como roca, y se negaban a convertirse. Repetimos que esta realidad del reino del norte de Israel, después de la división en dos reinos, Jeroboam está gobernando en el reino del norte, y entonces el profeta está explicando una realidad que ya ha pasado un siglo antes, ha pasado y está analizando esa situación y le está haciendo ver al pueblo que le va a pasar lo mismo. Esa es la voz profética, le va a pasar lo mismo si el pueblo no cambia, Después de todo, podré abandonarte, dice el Señor. Tus hijos me abandonaron, juraron por dioses falsos. Yo los colmé de bienes. Ellos fueron adúlteros. Hablábamos en el video anterior del adulterio, ¿verdad? Que va muy relacionado con la prostitución. Fueron adúlteros. Se fueron, dieron lo que le pertenecía al Señor a otros dioses. Adulterar o adulterio significa le quito lo que es de uno para dárselo al otro. Y ellos, y oigan lo que dice el Señor, fueron adúlteros, se iban en tropel a los prostíbulos, son caballos cebados y fogosos que renchan, cada cual por la mujer del prójimo. Bueno, sigue el profeta sufriendo la realidad del pueblo, sigue analizando esa realidad del pueblo y él como ama, tiene el amor de Dios, sigue sufriendo estos dolores. Negaron al Señor diciendo, versículo 12, estamos en el capítulo 5, los que tienen su Biblia, negaban al Señor diciendo, no es Él, no nos pasará nada. Hoy día también hay mucha gente que ha intentado quitar el pecado, no, ya no hay pecado, no va a pasar nada. Y entonces, o muchos lo que dicen, no, yo no creo en Dios, porque ya se inclinaron tanto al mal que han eliminado la conciencia y lo que dicen es, yo no creo en Dios. Y oigan lo que decían, sus profetas son viento, que no tienen palabras del Señor. Y aunque es verdad, la gente de fuera decía, los profetas no tienen palabra del Señor, la gente de fuera lo observaba, pero eso era verdad, porque el mismo Señor ya se ha quejado varias veces de que los profetas, los letrados, los sacerdotes, los pastores, hasta estos también abandonaron al Señor. Entonces es una situación de mucha desolación, mis hermanos. Es una situación de dificultades. El versículo 19
Dice, así como ustedes me abandonaron para servir a sus propios dioses extranjeros, así servirán a dioses extranjeros en tierra extraña. O sea, hay un anuncio ahí de que abandonar al Señor nos acarrea a nosotros el exilio, nos acarrea a nosotros la esclavitud, abandonar al Señor. Así que sus familias, cada uno de ustedes, abandonar al Señor acarrea el exilio, el exilio. Es como esta realidad que le ha pasado al reino del norte, a Israel, no el sur, sino a Israel en el reino del norte. Abandonar al Señor, lo que implica abandonar al Señor. Este pueblo abandonó al Señor. Y por eso es que tenemos que leer la Biblia, porque cuando uno lee la Biblia, uno estudia la realidad del pueblo, lo que ha pasado, lo que los profetas están describiendo. Todo esto que dice el profeta Jeremías, que está avalado en los libros históricos, ustedes saben que esto es libros proféticos, pero esto se encuentra avalados en los libros históricos e incluso en otros profetas, porque analizan la realidad histórica del pueblo. Pues hermanos, te invito entonces a que continúe. Estamos en el capítulo 5, a que continúe entonces esta meditación, que también dejes tu comentario y también que amemos la naturaleza. El profeta va a continuar explicando la acción del pueblo, la acción mala del pueblo y las consecuencias que traen estas acciones en Jerusalén. Ahora en el capítulo 6, el profeta va a hablar en torno a los profetas del pueblo y los sacerdotes. Dicen que solo buscan enriquecerse los profetas y sacerdotes. Versículo 13, se dedican al fraude, pero qué vergonzoso, qué deshonroso, ¿verdad? Pretenden sanar por encima, eso es como pasarle un poquito de mentol a la herida, podríamos decir, como hacer ver que la cosa está bien, porque dicen, marcha bien, la cosa está muy bien, pero mentira, las cosas no marchan bien. El profeta entonces va a decir, ¿qué importa el incienso? Que la gente cuando las personas se dan a la hipocresía, entonces tiende a hacer lo hermoso externo solamente. Dice, ¿qué importa el incienso? Esas celebraciones rituales hermosas, ¿qué eso va a importar? En el versículo 20 va a decir, ¿qué importa la caña aromática? El culto no tiene sentido si no hay vida de fe. No importan los sacrificios no le agradan al Señor. No le agradan los sacrificios. Y entonces el profeta va a ir resaltando, incluso hay un sermón sobre el templo, porque podríamos pensar que la incriminación que hace el profeta, la aclaración severa que hace el profeta, es solamente para los de fuera. Por ejemplo, en el versículo 26 del capítulo 5, volviendo un poquito atrás, él va a decir, han trastornado el orden. Podríamos pensar en los políticos, por ejemplo, porque solamente buscan enriquecerse. Dice el versículo 28, engordan y prosperan, juzgan según su derecho, no defienden la causa del huérfano, de los pobres. Entonces se está refiriendo como a esta gente, a los que gobiernan, a los grandes, pero poco más adelante, en el capítulo 7, hay un sermón sobre la gente que está en el templo. ¿Cómo somos los que vamos a la iglesia? ¿Cómo son la gente de la iglesia? Esos que comulgan, los que comulgan en las celebraciones, los que oyen la palabra de Dios. Dicen, a los que entran en el templo, les digo estas palabras. Enderecen, enmienden su conducta y sus acciones. Habitaré con ustedes en este lugar, pero no se hagan ilusiones, con razones falsas, diciendo, este es el templo del Señor. 3 veces lo repite, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor. Pues no, enmienden su conducta y sus acciones. No derramen sangre inocente, no se vayan con dioses extraños. O sea que
el profeta tiene palabra para todo el mundo, para los políticos, para los que gobiernan, para los que están en el templo. El profeta va a tener palabra también para los sacerdotes, para los mensajeros, para los catequistas, para los que viven en el servicio en la iglesia, también para los sacristanes, para todas las señoras que van los viernes primero ahí con una medallita roja del corazón de Jesús y que cantan ahí Sagrado Corazón de Jesús. También para ellas tiene para ellos, ¿verdad? Tiene el profeta muchas palabras. No vale el culto, va a decir en el versículo 21 del capítulo 7. El culto no vale para nada. Si no enderezamos los caminos del Señor, no sirve de nada el culto. Dice el Señor, porque cuando les saqué a sus padres de Egipto, no les ordené, no les hablé de que hagan holocaustos y sacrificios. No, el Señor no le habló de eso. El Señor le dijo fue, obedézcanme, sean obedientes. Esa fue la palabra del Señor. Y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Estoy leyendo en el versículo 23. Caminen por este camino, que yo les señalo y les irá bien. Entonces a veces nosotros en la iglesia nos podemos equivocar mucho. Y pensamos que es solamente el culto, preparar bien una misa, que haya mucho incienso, que todo esté bonito. Pero el Señor no nos habló de eso. El Señor nos dijo una palabra, obedézcanme, obedézcanme. Por eso cuando yo me ordené sacerdote, esa pregunta crucial que me hizo el obispo, ¿prometes respeto y obediencia? ¿Prometes obediencia a mí y a mis sucesores? Entonces la obediencia, eso es muy importante. Siempre la obediencia. Pero no todos están condenados. No todos están condenados. Hay algunos, y entonces en el capítulo 8 va a decir los que amaron, los que sirvieron, los que siguieron, los que consultaron, los que adoraron al Señor. Estos no se quedarán sepultados. Estos están salvados. Por tanto, esa es la invitación para mí. Es la invitación para ti, amar. Lean capítulo 8, versículo 2. Amar, servir, seguir, consultar, adorar al Señor. Adorar al Señor. Pues he escuchado atentamente. El profeta se va a seguir quejando. Él va a decir, he escuchado atentamente y no dicen la verdad. No se arrepienten de su maldad. Estamos en el capítulo 8 para los que están siguiéndome con la Biblia. No se arrepienten de su maldad. Y el drama del que hemos estado hablando, dolor, amor. Ese drama, amor, dolor, que va a vivir el profeta es precisamente al ver el extravío. Todos vuelven a su extravío, va a decir en el versículo 6 del capítulo 8. Todos vuelven y no son capaces de arrepentirse. Hay un llanto entonces que va a presentar el profeta y va a decir, mi dolor no tiene remedio. Imagínense cuando una persona dice, ya conmigo, yo tengo tanto dolor, tanto sufrimiento que no hay remedio. Mi corazón desfallece. Al oír desde lejos el grito de auxilio en la capital, va a decir él, el grito de auxilio en la capital, por el sufrimiento en la capital, ando afligido. El dolor del profeta, el drama, dolor, amor en el profeta. Es un drama que vive intensamente. Y la persona que tiene a Dios en su corazón es capaz de vivir este dolor, vivir este drama. ¿Quién diera agua a mi cabeza, dice, y mis ojos una fuente de lágrimas para llorar día y noche por los muertos de la capital, por los muertos que están en la capital, el llanto que sentimos al ver tantos hospitales repletos de muertos, de enfermos, y se oye el grito decir, no hay camas ya en los hospitales. El que tiene corazón de profeta entonces vive también este drama. Y tantas personas que tienen sus familiares enfermos, otros familiares que ya han muerto. El mismo dolor del profeta
lo vivimos también hoy día. Y las causas ya la hemos visto como el mismo profeta lo ha explicado. Escuchen las mujeres escuchen, dice el profeta, va a decir en el capítulo 9. Las mujeres escuchen, versículo 19, para los que me van siguiendo. Escuchen la palabra del Señor. Reciban en sus oídos la palabra que sale de la boca del Señor. Escuchen, cada una a su vecina, llévenle este canto fúnebre, cada una a su vecina. El profeta aquí está explicando nada más y nada menos el dolor que da precisamente presenciar tantas muertes, tantas desgracias, tantas situaciones difíciles. El Señor y los ídolos, también otra causa inmensa, ¿verdad? Otra causa inmensa. No hay nada como tú. Entonces, tú eres grande, va a decir el profeta. Tú eres grande. Tú eres grande. Dios, el Dios vivo, bajó su cólera y tiembla la tierra. Las naciones no soportan tu ira. Por eso dirán, dioses no hicieron. Él hizo la tierra con su poder, asentó el universo con su maestría, desplegó el cielo con su habilidad. El Dios que los pueblos fueron capaces de abandonar para irse en busca de otros dioses falsos. El hombre con su saber se embrutece, va a decir en el versículo 14. El hombre con su saber se embrutece. Se embrutece. Los pastores están embrutecidos. No consultan al Señor. Va a repetir otra vez al profeta. Por eso no obran con acierto. Y los rebaños se despliegan. Cuando los pastores entonces pierden de vista al Señor, quien sufre es el rebaño. Es el rebaño del Señor. Pues hermanos, en el capítulo 11, el profeta también va a continuar, porque hay unos términos de alianza, la alianza que hace el Señor con su pueblo. Maldito el que no obedece los términos de esta alianza. Maldito el que no obedece los términos de esta alianza. Y le va a pedir, obedézcanme. Versículo 7 del capítulo 11, obedézcanme. Va a ser un llamado del Señor entonces a la obediencia. En este tiempo de mucha dificultad hay un llamado del profeta a la obediencia a la palabra de Dios. En este tiempo de muertes, de incertidumbre, de miedo, de falta de esperanza en muchos, el Señor te invita a ti a la obediencia. A la obediencia. Pero es interesante porque el Señor también le habló al profeta personalmente, al profeta Jeremías. Le dijo, escuchen bien lo que le dijo en el capítulo 12, versículo 6, tus hermanos y tu familia también te son desleales. No te fíes de ellos, aunque digan que tú dices, aunque digan buenas palabras, no te fíes de ellos. Las personas sufren cuando ven traición en los demás, y esas traiciones cuando son de personas desde lejos, cuando alguien te traiciona que es desde lejos, alguien que vive lejos de ti te traicionó, tú sufres eso. Pero cuando tú experimentas la traición ya en los propios tuyos, en tu familia, esto produce un dolor tremendo, un dolor tremendo. El Evangelio, según San Marcos, presenta una realidad en el capítulo 3. Dice que las mismas familias de Jesús lo andaban buscando porque ya lo consideraron loco, lo consideraron que estaba fuera de sí. Y también podríamos pensar en Jesucristo, este sufrimiento que trajo en su vida, esta realidad de incomprensión dentro de su propia casa, dentro de su propia familia. Pues sigamos, te quiero invitar a que sigas leyendo, porque ya la próxima entrega, ¿verdad?, de este camino, de este itinerario con el profeta Jeremías, ya sí vamos a continuar en la primera lectura que nos presenta nuestra Iglesia Católica,
el próximo lunes. La primera lectura está tomada en el capítulo 13. Hay muchas personas que ya me han comunicado que están leyendo el profeta Jeremías, que están sacándole, ¿verdad?, conocimiento, que están aprovechándose de la sapiencia, de la sabiduría, pero también de la vivencia que da el profeta. Pues te invito a que te suscribas a este canal, que dejes tu comentario también, que comentes, que hagas tu pregunta y que podamos también nosotros contestar alguna pregunta que tú tengas en torno a este texto. Pues hemos visto este lapsus, ¿verdad?, en la vida del profeta, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 13, porque las primeras lecturas también van dejando algunos textos, porque no hay tiempo para presentarlos todos así de manera corrida. Pues que el Señor te bendiga en este día, en este espacio, en este tiempo también de cuarentena, de toque de queda, de quedarnos en las casas. También es una invitación para que cada uno se siga cuidando. Y sigamos orando también por la naturaleza, en esta tierra bendita de Yamasá, por el río Sama, que ya hemos visto anteriormente, también por los árboles, muchas personas que no cuidan el medio ambiente, mucha gente que está por hacer explotaciones mineras en esta tierra que va a acabar con el cacao, con el río Sama, con las familias, con el medio ambiente. Si no, hay que ver los testimonios de otras localidades donde han explotado en las minas. Pues también esto es una invitación, porque el Señor nos regaló la naturaleza y el Papa Francisco ha invitado a que nos confesemos también cuando no cuidamos la naturaleza, porque hay un pecado que es el pecado ecológico. El profeta Jeremías también nos instruye en torno a esta realidad. Por tanto, continuemos leyendo de manera centrada. No importa que no lea mucho, pero lees un capítulo, pero medítalo bien en tu casa de este profeta Jeremías.